Fuerte aplauso, en pie, los que estamos ya aún aquí, para recibir a él, a uno de los grandes de este país, traducido a más de 40 idiomas escribiendo, Javier Sierra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Lo tuyo no es el cabaret, ¿eh? No, yo aquí me siento un poco sobrecogido. ¿Te sientes extraño? No, en el fondo no, porque mira, hay miradas aquí que apuntan hacia el misterio, gente que yo veo que... ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves? Claro, en este claro, yo plato? aquí veo A gente ver, que le tú eres interesa el dueño del misterio. plato ahora, Ah, va. sí, yo. Sí, ¿verdad? ¿Qué Bueno. ves? Muy buenas. Nos hemos conocido en el Es año un 87. vampiro. Claro, claro. Nos conocimos en el año 87. Pero claro, nos conocimos en el año 87 este señor y yo. Sí. Sí. Y además, fíjate, ahora viene vestido de vampiro. No lo veas por el lado de la sangre, míralo por el otro lado, por el lado de la inmortalidad. Muy bien. Claro. Pero japoneses. Ahí está. Pero también hay los vampiros energéticos, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Y yo he conocido a unos cuantos y siempre trato de evitarlos, Tony. ¿Van a ti? Bueno, ya saben que les evito, así que lo intentan, pero yo soy más rápido. Sabes que te doy las gracias profundamente de que vengas a este plató, que lo pises, ¿no? Gracias. Porque siempre te he seguido cuando has presentado algún libro y me han invitado a las editoriales, ¿no? Pero nunca habías pisado el plató, ¿no? Es De verdad. Tony Rovira y tú. Es verdad. Ya era hora. Entonces estás atrevido. Sí. ¿No has tenido que miedo? sí. No he tenido miedo. No, porque fíjate, yo ¿Por qué? he pisado platós muy difíciles en mi vida. Un poco más hacia la luz, me Sí. dicen, aquí. He pisado platós muy difíciles en mi vida. ¿Sí? Sí, algunos llenos de adversarios dialécticos, ¿no? Donde sabía que me iba a encontrar oposición a las ideas que yo transmitía o a las conclusiones a las que yo había llegado. Pero fíjate, yo creo que incluso en medio de la oscuridad, cuando tú traes un buen mensaje, esa oscuridad se termina abriendo. La luz, en medio de la oscuridad, brilla más. Por eso es importante no fallar a ninguna cita. No tener miedo a nada. No, y a ti no te voy a tener miedo, nos conocemos hace muchos años. Javier Sierra no tiene miedo a nada, ni a la muerte. Bueno, sí, he tenido miedo. En dos ¿Has ocasiones. tenido, has dicho? Sí, en dos ocasiones. Una cerca de aquí, en la montaña de Montserrat. Fue en 1987, yo tenía 16 años. Y me había sentido atraído por la montaña y por sus historias. ¿Por la montaña de Montserrat? Sí, porque es un lugar muy especial, muy mágico, Sí. ¿no? Lleno de tradiciones singularísimas. Por ejemplo, cada 21 de febrero, en Manresa, se celebra la fiesta de la misteriosa Llum, de la luz misteriosa. Viene desde la Edad Media, desde 1345, cuando un notario levantó acta del avistamiento de una luz extraordinaria que venía de la montaña de Montserrat, entró dentro de la iglesia del Carmen de Manresa y fue presenciada por todo el pueblo que estaba allí reunido. Aquella luz, causó una gran conmoción en el pueblo, creyeron que era un milagro. Siglos más tarde, Ignacio de Loyola escribió sus ejercicios espirituales en la Santa Cova, lo que llaman allí la Santa Cova, la Santa Cueva, muy cerquita de esa iglesia del Carmen, en el fondo, y él desde esa cueva veía la montaña, y en la montaña vio desfilar esa misteriosa luz, como si fuera una procesión. Yo fui a buscar esa luz y la vi. ¿La viste? La vi y no he pasado más miedo en mi vida. ¿Sí? Sí, fue arriba. ¿Por qué una luz puede dar tanto miedo? Porque se te pasa por la cabeza la sensación de que tú no controlas el universo en el que vives. De repente, lo que a mí me ocurrió fue que estaba con otras dos personas y una luminaria extraordinaria, enorme, de color blanco, con una especie de luces anaranjadas por detrás, surgió del cielo, hizo un arco en el firmamento de 3-4 segundos y volvió a desaparecer sin dejar huella. Yo allí me sentí frágil, a merced de lo desconocido. No sabía ni qué hacía esa luz allí, ni qué podría hacer esa luz, ¿no? Y bajé la montaña de Montserrat más rápido que nunca, ¿no? La otra vez que pasé miedo fue años más tarde. Aquello fue en el año 87. En el año 97, 10 años más tarde, Tenías de 28, sí. Sí, yo tuve la ocasión de pasar una noche a solas en el interior de la cámara del rey de la Gran Pirámide, en Egipto. ¿Ah, sí? Sí, quería Experimentar. resolver un enigma histórico. Napoleón Bonaparte estuvo en esa pirámide, en esa misma estancia, una noche, la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, y cuando él emergió de ese monumento, al que había ingresado por voluntad propia, lo hizo muy desmejorado, con
muy afectado por lo que quiera que hubiera visto allí dentro. Sus hombres le fueron a recibir a la entrada del monumento y le preguntaron qué le había sucedido, y él respondió con una frase que para mí se convirtió en obsesión. Dijo: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y nunca lo explicó. Así que decidí pasar mi propia noche, fue toda una peripecia, en el interior de la Gran Pirámide. Salí muy tocado porque estar durante 6-7 horas en una habitación completamente a oscuras, separado del exterior por muros de 30 metros de grosor, sin ventanas, con la sensación de que te estás fundiendo en esa oscuridad, de que de alguna manera estás desapareciendo. Esa oscuridad te está atrapando. Absolutamente. Eso es muy duro, ¿no? Cuando salí, tuve la sensación de que había vuelto a nacer, Tony, de que de alguna manera venía de la tiniebla de la muerte y había resucitado. Y de repente me hice el siguiente planteamiento. ¿Y si fue eso lo que aquel joven general francés, que todavía no era el Napoleón de la historia, fue lo que le pasó? ¿Y si de repente aquella noche perdió él el miedo a la muerte y por eso se convirtió en el personaje más temerario y más osado de su época, de su tiempo? Como esto no lo podía contar en un ensayo histórico, al fin y al cabo manaba de la fuente interior, de las sensaciones, decidí escribir una novela, La pirámide inmortal, contando esa peripecia a partir de mi propia experiencia. Así que es verdad que pasé miedo, pero también es verdad que logré transmutarlo en creatividad. Y creo que ese mensaje es importante. Para todos, nuestros miedos pueden ser transmutados en algo creativo. Porque tú en el fondo eres un vehículo. Que Todos. estás al servicio Como tú. de la otra dimensión. Como tú. Claro. ¿Tú sabes por qué? Eso igual los espectadores no lo saben. ¿Tú sabes por qué se inventó la tele? No. Bueno, la tele se inventa en el momento en el que se consigue crear algo que ya no se usa, que es el tubo de rayos catódicos. Y el tubo de rayos catódicos en realidad era una campana de vacío con un gas inerte en el interior, cuya primera aplicación no fue la de transmitir y recoger imágenes, fue la de capturar a los espíritus. Como no se logró, después le buscaron una aplicación práctica. Y esa aplicación, de alguna manera, está cumpliendo esa función. ¿Qué somos tú y yo, para los que nos están viendo, sino espíritus al otro lado de un cristal? Pues sí. En el fondo sí, ¿no? Ajá. Sería como la presencia ahora de un espíritu que vieras, ¿no? Supongo yo. Pero fíjate, hay muchas cosas que afectan a nuestra vida práctica que vienen de esa esfera intangible, ¿no? El hombre que organizó la tabla periódica de los elementos, lo que estudiamos en el instituto, ¿no? Con todos los elementos químicos en orden, su peso atómico, etcétera, que nos cuesta un horror memorizar. Esa tabla, que ha sido la base del desarrollo de la química actual, la organiza un señor después de soñar una noche cómo debía organizar los elementos. El descubridor de la fórmula del benceno, por ejemplo, soñó con la fórmula del benceno. Hay cantidad de cosas que nos vienen de esa esfera invisible que es el mundo de los sueños, el mundo de la noche, ese mundo al que tu programa roba horas, ¿no?, a los espectadores porque nos ven en ese ocaso del día. Pero también es interesante porque esto que estamos comentando hoy seguro que impactará en muchos espectadores, se irán a la cama con esa idea en la cabeza y quién sabe cuántas ideas creativas pueden surgir a partir de esto. Esa es la función. ¿Cuántas almas que pueden estar dormidas no van a despertar gracias a estas palabras? A esas sensaciones que provocamos. ¿Sí o no? Claro, para eso es el arte. ¿O es que crees que el arte se creó simplemente para entretener? Las primeras pinturas de la historia, las que estaban en las cuevas rupestres, claro, no se pintaron en la boca de la cueva donde les llegaba la luz del sol. No eran pinturas de exhibición para que las viera todo el mundo. Se pintaban en el fondo de la cueva. Uno tenía que entrar al corazón de la tierra con una antorcha y bajo la luz temblorosa del fuego, aquellas pinturas se movían. Era el primer cine de la historia y provocaba reacciones. Eran los chamanes los que entraban en la cueva con sus iniciados, sin duda. El arte no se creó, por tanto, para lucir, se creó para conmover. ¿Qué es la música? ¿Para qué se creó? Exacto. Ahora. La música crea un estado de conciencia, crea una manera... Te ayuda Exacto, crea una manera a de remover entender. esta energía interior, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Qué es la pintura?
incluso contemporánea en los museos también, la buena, la que nos impacta, la que nos llevamos dentro, es la que de alguna manera ha tocado algo en tu sensibilidad, en esa cosa que está dentro de ti que no es exactamente de carne y hueso. Y eso es lo que a mí me interesa, por eso exploro, digamos, todos esos campos. Lo hago a través de la literatura, es verdad, pero lo hago también con otras muchas cosas, contando historias, como esta noche, ¿no?, contigo. Yo me pregunto, y has venido a hablar de una exposición muy importante que está en la ciudad de Barcelona, que recorre toda España, ¿no?, ya que nos ven en tantos puntos de todo el país. Enseguida hablaremos de ello, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué los que dirigen las cadenas de televisión no dan más oportunidad a personas como tú que puedan contar esas cosas tan fascinantes, que despiertan el conocimiento humano y permiten que la sociedad se conviertan en borregos? ¿Qué es más fácil, controlar a una persona dormida o a una persona despierta? A una dormida. Bueno, ahí tienes la respuesta. Pero es una pena, ¿eh? Bueno, despertemos. Hay otras maneras de despertar. Hay caminos alternativos. No siempre lo sublime está en el camino sencillo. Tú lo sabes. A veces hay que dar una vuelta, hay que merodear. Pero lo importante es no perder nunca de vista que lo que tú estás haciendo te trasciende. Hay que ganárselo, ¿no? Es como, Sí. como el trapecio. Yo digo que el camino espiritual hay que ir subiendo peldaños Ajá. de la escalera, que son espinas que te clavan, pero a la vez un placer inmenso que se siente, ¿no? Bueno, que sería la ascensión de Cristo. En el mundo antiguo, el modelo de la escalera iba por ahí, ¿no? Fíjate, una de las imágenes que a mí siempre me han impactado más de mis lecturas es la escena que se cuenta en la Biblia de la escalera de Jacob, la visión de Jacob, camino de Harrán. De repente él se queda dormido sobre una piedra y en esa almohada incómoda tiene un sueño que no sabe si es verdad o no, en el que ve cómo dejan caer del cielo una escalera y por ella ve descender ángeles. Encuentra un camino de comunicación entre la tierra y el cielo. Después esa idea, la idea de la escalera de comunicación entre lo terrestre y lo sublime, fue adaptada en muchos lugares. Incluso cerca de aquí, fíjate, en Cataluña hay un pueblecito, en Tarragona, que se llama Scala Dei, la escalera a Dios. Es uno de los pocos pueblos que todavía conservan su nombre latino. Hubo una cartuja allí que se fundó después de que un paisano viera allí una de esas escaleras cayendo del cielo. ¿Cuántos pueblos hay en la geografía española que tienen esa simbología? Escalante, escalada, escalona. Hay muchos. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos hambre de comunicarnos con lo que nos trasciende, de encontrar respuestas. ¿O no somos todos nosotros, de alguna manera, lo que los latinos llamaban homo querens, el hombre que hace preguntas? ¿Comprendes por qué tenía tantas ganas de que vinieras un día a este plató? En tus manos, cómo corre el agua del río en plena libertad. Desde luego que las personas que tienen esta savia de vida, sus caminos están libres, ¿no? Bueno, soñar es Sois libre, ¿no? agua, y el agua no tiene fronteras. No hay nada que pueda impedir que avance en el camino. Por eso todo lo que hago tiene que ver con esa idea, ¿no? Con la idea de estimular, de estimular el libre pensamiento, el sueño. Es importante que nos sintamos libres, que no pensemos que todo está escrito y todo está hecho. Incluso cuando yo echo la vista atrás y veo lo que hicieron los antiguos, las viejas civilizaciones, encuentro que también ahí hubo la misma lucha que hoy tenemos, la lucha entre lo establecido y la lucha entre el que busca respuestas por su cuenta. Lo que hoy me ha traído a tu programa... ¿Qué te ha traído? Tiene que ver con eso. Es la historia de un hombre que vivió hace 2200 años en China. Se llamaba Qin Shi Huangdi, es el primer emperador de China. Y este hombre vivió obsesionado con dos cosas. Con el poder, por un lado, él quiso unificar las 36 provincias de China y convertir China en lo que hoy es el primer emperador de esa civilización. Y en segundo lugar, encontrar la inmortalidad. Estaba tan obsesionado con la inmortalidad que decidió construirse el mayor mausoleo, la mayor tumba jamás construida por humano alguno. Esa tumba se encuentra hoy en la región de Xi'an, en China. Y hace un día como hoy, 42 años, dos campesinos buscando un pozo de agua encontraron uno de los accesos. Daba a una serie de pozos donde se encontraban 8000 guerreros de barro
estatuas, retratos de soldados con sus armas para proteger el viaje de ese emperador al más allá. Y a Barcelona acaban de llegar una muestra de esos guerreros, han llegado al Teatro Coliseum, yo soy el comisario de esa muestra y eso es lo que quería contarte. Eso es importante. Mira, aquí nos pasa el vampiro, para que veas que está informado, el cartel. Claro. El ejército de terracota, los guerreros de ¿Lo ves Xi'an. bien? A partir de ahora ya se puede visitar, ¿no? Porque ha sido hoy Eso es, la la inauguración. en un teatro, además maravilloso, como es el Coliseum, en plena Gran Vía de Barcelona, que es un teatro que es además un cabaret. Ahora. Sí, y lo hemos convertido en una especie de cripta, hemos bajado las luces y hemos hecho que el visitante recorra casi como si fuera un camino serpentiforme entre los distintos tipos de guerreros, porque hay historias de estos guerreros que te van a sobrecoger. Por ejemplo, un estudio muy reciente, de hace un par de años, descubrió que no existen dos guerreros iguales, pero no existen hasta unos límites increíbles. Cada uno tiene una oreja distinta. Tú sabes que una de las señas de identidad humanas, de identificación, son las huellas dactilares. Sí. La otra son las orejas, no existen dos orejas iguales. Bueno, los chinos, cuando hicieron esos 8.000 guerreros de terracota, se encargaron también de retratar los pabellones auditivos de estos soldados. Hay generales, hay arqueros, hay aurigas, en fin, hay todo tipo de soldadesca muy bien hecha. Unos guerreros, algunos alcanzan hasta el 1,80 de alto, que servían para proteger a un hombre que quiso ser inmortal, que falló en el sentido que nosotros creemos de la inmortalidad, en el sentido vampírico de la inmortalidad, pero en realidad consiguió el éxito, porque 2.200 años más tarde, aquí estamos tú y yo hablando de él. Javier Sierra, no sé por qué existirá el tiempo. ¿Por qué lo habrán inventado? Tienes que coger el ave y el tiempo, pues, no es el que quisiéramos contigo. Pero algún día tienes que venir y quedarte toda la noche en el programa, ¿eh? ¿Vale? Pero no me dejes hablar mucho, porque si no hablo toda la noche. Pues sí me encanta, sí es apasionante escucharte. ¿Sí o no? ¡Sí! Hace falta más. Bueno, volveré. Escuchar personas que hablan con tanta savia tan profunda. Mira, bienvenido al cabaret. Porque igual que tú has montado la exposición en un cabaret, este es otro cabaret. ¡No me digas! ¡Un conejo! Te presento mi guía espiritual, Nube Hola. de María, Javier ¿Qué tal? Sierra. Y mientras, Javier, te sientas aquí, mientras ¡arriba el cabaret! Y aquí combinamos la música, la espiritualidad, la sensualidad, todo. Bueno, todo porque la vida está relacionado, formada de pues, todo. claro. Creo que Nube de María, que ella toca esos temas y que sabe entrar en la otra dimensión, estar en aquella y en esta. Querías preguntarle algo, ¿no? Bueno, yo, madre mía, si tuviera tiempo le impresionada por preguntaría... estar cerca de él. Muchísimo, la verdad que sí. Además, he leído algunos de sus libros y siempre he aprendido muchísimas cosas. Además, son muy interesantes, ¿no? Porque siempre hay... Apasionantes. Sí, son esas cosas que entras como en otro mundo, ¿no? Y te envuelve y no puedes parar en todo el rato con la de cosas que tengo que hacer. A veces digo, no lo toco porque entonces ya no puedes parar, ¿no? La verdad que sí, que creo que el último, si no recuerdo mal, creo que era la quinta puerta o la quinta dimensión. Ahora estaba recordando y... Las puertas templarias, puede ser, sí. o el quinto mundo. El quinto mundo, el último que he leído ha sido La este, pirámide verdad. mortal fue el último que Sí, escribiste. exactamente. La pirámide mortal es el último. Sí. Es el que has contado esta anécdota. Exacto, es el de Napoleón, el de la noche que ¿Cómo no pasa. te va a atrapar si vive auténticamente todo aquello que escribe? Sí, mientras estaba además hablando, todo el mundo estábamos ahí a ver que había algo nuevo, ¿no? Estaba muy bien, la verdad. Atrapa, atrapa. Bueno, se trata de eso Es que también. cuando hay verdad, la verdad te atrapa. Claro, pero la verdad hay que buscarla. Es decir, yo podría escribir mis libros a partir de la imaginación, que es muy respetable y maravillosa, pero yo quiero añadirles ese elemento extra que puede ser la investigación, que puede ser el tener un componente didáctico, que el lector de mis novelas termine aprendiendo cosas cuando termina de leerlas, ¿no? He hecho
cosas muy singulares, ¿no? Por ejemplo, para una de mis obras, El ángel perdido, organicé una expedición al monte Ararat, donde se cree que está el Arca de Noé. El monte Ararat es una montaña que está en el vértice entre Irán, Armenia y Turquía. Son 3 países que no se hablan, las fronteras están prácticamente cerradas, está militarizada. Y en esa montaña dice la Biblia que Noé encalló su arca y de ahí reinició la historia de la vida humana. Yo quise subir la montaña, son 5.165 metros. Subí con César Pérez de Tudela, uno de los grandes de la escalada de este país, y nos quedamos justo a los pies del glaciar donde se dice la tradición, se cree, que está congelada dentro el Arca de Noé. Yo no la vi, pero sí nos pasó una cosa que no olvidaré, ¿no? Y es esa sensación casi como de película de Indiana Jones, ¿no? De llegar a los pies del glaciar y de repente ver cómo el tiempo cambia. En la montaña a veces esto ocurre, de tener un día despejado y maravilloso, aquello se cubre de nubes, empieza a levantarse una ventisca terrible, a 4.600 metros es donde estábamos, eso es poca broma, se levantan paredes de nieve que nos están echando de allí. Yo tuve la sensación, de verdad, de decir, oye, esto no podéis entrar aquí, tenéis que iros. Y nos bajamos, evidentemente. Sé que aquel día salvé mi vida. Si nos hubiéramos quedado, César quería quedarse, dice, oye, esto es una anécdota, pero dice, ¿qué llevas en la mochila? Y vamos con nuestro equipo de escalada, de comer. Digo, solamente me queda un Kit Kat. Digo, nos bajamos rápidamente, con esto no sobrevivimos a la tormenta. Y nos bajamos. Nos bajamos a las puertas del glaciar de Noé. Como el tiempo existe, tengo que irme a ver unas imágenes de esta exposición, ¿no? que está ya en Barcelona y que ya ha tenido un éxito terrible, ¿no? Viene teniendo un éxito terrible en diferentes ciudades, ¿no? Como sí. Sevilla, ¿dónde más? Ha estado en Bilbao también y estuvo en Madrid. Ahora mismo calculamos que la habrán visto unas 300.000 personas, que es mucho. Y bueno, tiene todavía mucho recorrido, porque el asunto este de los guerreros de terracota está cargado de misterio. También es de esos misterios que a mí me gustan, ¿no? Porque de alguna manera, como antes comentábamos, que un hombre decidiera construir eso para proteger su viaje al más allá y con esa obsesión de la vida eterna, refleja mucho cómo somos todos. Las grandes obras de la civilización tienen que ver con eso, ¿no? Con mira, el lo deseo de estamos superar. viendo, si quieres contarlo, Ajá. lo que creas oportuno encima, ¿no? Guerreros del Xinjiang. De Xi'an, los guerreros de Xi'an, sí. Xi'an. Mira, por ejemplo, eso que estamos viendo ahí es lo que se llama el Foso 1. Fue descubierto en 1974. Y imagínate el pasmo cuando de repente se descubre un agujero de 210 metros de largo por 60 de ancho, donde en 11 calles están distribuidos casi 4.000 soldados. No solo soldados, hay también carros de combate, hay caballos a escala natural, hay guerreros aurigas que sostenían unas lanzas de casi 6 metros con las que tenían que apartar a los enemigos, teóricamente, que se acercaran a esos caballos. Hay generales, hay oficiales de diverso rango, y luego esa sensación extraña de que no hay dos iguales. Cuando tú los visitas en su lugar original, en Xi'an, en China, tienes la sensación de que te están vigilando, de que hay vida dentro de esos, en fin, de esas figuras, ¿no? de esas estatuas. Para mí es uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología. Hasta el año 74, 1974, no sabíamos que existían. ¿Y si vamos ahora al Teatro Coliseum, ¿Te los vas a qué encontrar? vamos a sentir? Pues ¿Lo mira, mismo, parecido o no? Hombre, algo parecido sí. Es muy difícil recrearlo igual. Yo siempre soy de los que cree que hay que ir al sitio verdadero de las cosas, ¿no? Pero aquí lo que vamos a encontrar es la oportunidad de ver 150 de estas figuras, la oportunidad de entrar en una reproducción, en una réplica de ese Foso 1, donde tienes la sensación de grandeza del lugar, y luego conocer las pequeñas historias que rodean a muchas de estas figuras y el misterio enorme de por qué, siendo una obra tan colosal que requirió la mano de obra de tanta gente, en ni una sola línea de las crónicas del emperador Qin Shi Huangdi, del primer emperador de China, ¿por qué no se mencionan? Era un proyecto secreto, algo que se hizo para ser enterrado, no para ser exhibido, para proteger algo que era íntimo del emperador, que era su vida eterna. Vamos a ver si vemos estas imágenes de la exposición, porque me queda también recordar tu historia y me quedan pocos minutos porque tienes que coger el AVE.
Qué pena. Terracota Army, los guerreros de Xi'an, la exposición que no puedes perderte, el descubrimiento arqueológico del siglo, considerado la octava maravilla del mundo, una exposición única, hasta el 2 de marzo en Fernán Gómez, el Centro Cultural de la Villa. Un impresionante viaje a través del tiempo, ya a la venta en entradas.com y en taquilla. Aparecen fans ahora con libros tuyos para firmar. Dios mío. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Pero, en fin, la ave espera. El ave espera, pero bueno, estas historias siempre están ahí. Yo creo que me has dado y te lo agradezco mucho, una oportunidad de poder invitar a los espectadores a visitar esa exposición de los guerreros de terracota. Yo soy el comisario de ella desde que empezó a recorrer España y creo que merece la pena, sobre todo porque creemos que China nos es muy ajena, parece que es como otra cultura muy, muy lejana que no tiene nada que ver con nosotros. Pero en realidad se preocupaban de las mismas cosas que se preocupaban los egipcios o que nos preocupábamos nosotros o los romanos. Siempre nos ha preocupado la trascendencia, el sobreponernos a ese umbral límite que es la muerte, que parece que todo lo enturbia. Pero si crees que hay algo después, es más, si sabes que hay algo antes, no tienes de qué preocuparte. Hay otra vida, ¿no?, después de la muerte. ¿Y antes? Y antes. Lo digo porque ella como Ay, antes. habla Además, me ha gustado mucho esto que ha dicho, ¿no? Hay que preocuparse de antes. de ver, de traspasar esa otra dimensión y poder verlos, ¿no? Y yo sé que la gente pues nos tacha de locos cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Pero no es así. Mira, te puede tachar de loco hasta que se preguntan por ello. Es que no se quieren hacer esa pregunta. Pero hay un momento en el que la vida te obliga a preguntarte. Sí. Siempre. Es un momento de dolor, suele ser un momento de dolor, pero siempre terminas Pero a veces no haciéndote hay la tiempo pregunta. ya entonces de poder aprovechar la vida. Ya, pero 3 minutos. Pero es que el tiempo hay que saber dominarlo. Y ese es digamos que la gran asignatura pendiente que tenemos nosotros los humanos. ¿Me permites que recuerde tu historia? Aunque seguramente nos habremos dejado para convencerles. ¿Hasta cuándo está? Creo que está hasta el 2 de junio. Hasta el 2 de junio, del 30 de marzo al 2 de junio. Eso es, por lo tanto sí hay tiempo para ir a verla. Y fíjate, yo recomendaría que aquellos espectadores que tengan niños, en fin, pequeños, que también los lleven, porque hemos preparado una cosa que a mí me parece fantástica, y es que hay una zona de talleres para los más pequeños, donde pueden buscar dentro de grandes cubos de arena sus propios guerreros de terracota. Esos guerreros que hoy vemos ahí en la exposición estaban hechos añicos cuando fueron descubiertos en el año 74. Tuvieron que montarse como si fuera un puzzle. Nosotros hemos creado ese puzzle a pequeña escala para los niños. Hay talleres de dibujo, hay talleres de modelado de barro, para que no pienses, ni nadie piense, que eso de hacer una figura de barro tamaño natural es fácil. No es nada fácil. Los niños lo van a descubrir y seguramente aprenderán mucho sobre la mecánica del barro, que, en fin, es materia importante también. Dios, me van diciendo adiós. Y luego, además, es que está la energía de aquellos que hicieron esta obra de arte. Claro. Porque yo creo en esa energía que queda y que si uno tiene sensibilidad la puede percibir también. Sin duda, el arte se hace para eso, para que perdure. No te quepa la menor duda. No sé, han quedado tantas cosas por hablar, ¿no? Que un día esperamos que venga y hablar sobre todo de lo divino, de lo humano, de lo que hay allá, de lo que hay aquí, si está todo en un mismo plano, si la vida pasa en diferentes planos a la misma vez, que yo creo que sí. Yo te podría hablar mucho, desde luego. Pero el ave no te espera. Pero el tren se me va, es verdad. Tony, será un placer volverte a ver en cualquier situación, también a ti, Noé. Gracias. Y Sí, porque estás ante la guía espiritual número 1 de este país, la que 35.000 personas vienen de todo el mundo para aclamarla y para sentirla, para tocarla, para compartir la energía que ella también desprende, que eso es muy importante. Qué como bien. tú. Qué bien, muchas O gracias. sea que, no sé, nos has hecho un gran regalo. Que tengas buen viaje. ¿A Madrid te vas? A Madrid. A Madrid a escribir, a encerrarme en mi pequeña cueva y a tratar de terminar una obra en la que estoy ahora mismo enfrascado. Y una que no, obra que será un libro, claro. Un libro, claro, Claro, de la que digo, a ver todavía si no te haces una puedo obra de contar teatro. nada. De la que todavía no te puedo contar nada, pero que te sorprenderá. Tanto como el de la pirámide. Más. Con una aventura más profunda más, aún. ya verás. Más, cada vez va más. Claro, esto tiene que ir a A ti más. te gusta vivir al límite, como yo. A mí me gusta dar pasos hacia adelante. Se pone nerviosa la señora que te lleva. Bueno,
No, íbamos a ver una exposición, ¿no? Íbamos a quedarnos con unas imágenes de la exposición, ¿no? Y de paso la despedimos y luego seguimos, tenemos magia, tenemos música, tenemos muchas cosas, pero Javier se va. Te quiero, Javier. Hasta pronto, y te Tony. admiro.